Buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Saludamos a nuestras autoridades, a la vicedecana de la facultad, la magíster Paola Leal, a los profesores y estudiantes de la facultad, también a los estudiantes de enseñanza media, invitados especiales. Sean todos bienvenidos a este segundo webinar, que es un ciclo organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. En esta oportunidad, el desarrollo de esta actividad estará a cargo del Departamento de Ingeniería Informática y se denomina el análisis de problemas socioeconómicos desde la informática, el caso de la segregación socioeconómica educativa en Chile. Para comenzar esta charla, invitamos a la decana, vicedecana de la facultad, la ingeniera magíster Paola Leal, a brindar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, a los académicos, profesores, estudiantes que nos acompañan hoy día. Para la facultad ha sido muy relevante organizar este ciclo y esta semana, además, con una temática muy contingente que tiene que ver con la relación que nosotros podemos tener como ingenieros, en este caso la ingeniería informática, con los problemas socioeconómicos que hemos estado visualizando, ¿cierto?, en nuestro país y en el mundo en estos últimos meses. Por lo tanto, esta temática es muy trascendente para lo que podamos pensar y lo que pensemos de nuestra facultad en el futuro. Así es que agradecer al Departamento de Informática por la organización, por la temática que nos presentan y desearles éxito en esta tarde, en esta jornada, y a las personas que están asistiendo, los estudiantes, los compañeros, también que sea de mucha utilidad para ustedes. También felicitamos al departamento porque en esta oportunidad incorpora, ¿cierto?, a 2 egresados de la carrera, recientemente trabajando, ¿cierto?, con el doctor Julio Rojas. Así es que eso hace que esta actividad sea aún más relevante para sus propios compañeros de ver a sus pares, ¿cierto?, presentando estas temáticas tan relevantes. Así es que éxito en la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Cabe señalar que el análisis de datos se ha convertido en una parte integral de las organizaciones hoy en día. Ya no hay que asumir decisiones pensando en decisiones propias de corazonadas, sino que hay técnicas que están basadas en análisis de grandes volúmenes de datos para tomar decisiones basadas en hechos reales y esos datos. Entonces, tendencias como el Big Data, el Machine to Machine, el Internet de las Cosas, el uso de sensores, la inteligencia artificial y el comercio electrónico están generando verdaderos océanos de información en una sociedad cada vez más digitalizada. Una aplicación de esta temática es la que presentamos hoy en nuestro webinar a través de 3 personas que van a realizar excelentes presentaciones, y para comenzar escucharemos a nuestro expositor, el doctor en ciencia Julio Rojas Mora, director del Departamento de Ingeniería Informática, que tiene una vasta experiencia en este tipo de trabajos. Sin más, el doctor Julio Rojas. Gracias, Pedro. Gracias a todos los participantes, a Felipe y a Ignacio, que nos van a acompañar, y por supuesto a todos las personas todos los espectadores que están presentes. Bien, voy a compartir aquí. Bien, entonces la primera presentación que vamos a hacer es un trabajo marco que venimos haciendo ya desde hace casi 3 años. Y que es titulado La visualización de la segregación socioeconómica educativa mediante un SIC basado en tecnologías web libres y abiertas. Este trabajo lo hemos hecho Felipe Schneeberger, Ignacio Lincolao, y recientemente, a partir del semestre pasado, Andrés Flores, Eliot Mardones y Juan Pablo García. Y como veremos, es un trabajo muy interesante de aplicación informática en ambientes que habitualmente se dejan únicamente a la ciencia, pero que pueden dejar cierto tipo de competencias que luego pueden ser aprovechables en el mercado laboral. Bien. Tengo que aclarar que este proyecto y los trabajos que vamos a presentar hoy están enmarcados en el proyecto Fondesit 111-70-583, que se llama La definición de población educativa prioritaria de la Ley 20.248 como indicador de vulnerabilidad en el estudio de la segregación socioeconómica en el sistema de educación básica chileno.
Bien, pero ¿qué es la segregación? Lo que vemos allí es un mapa de la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, y la famosa 8 Mile Road, que es la película de Eminem, para los que se recuerdan. Allí se desarrolla. La parte de arriba, la parte del norte, es los puntos azules indican personas de origen caucásico, mientras que los puntos verdes implican personas de origen afroamericano y los rojos de origen asiático. Entonces, como se ve, hay una segregación casi completa entre dos barrios. Y esta segregación ni siquiera llega a ser económica. De hecho, por los dos segmentos son personas de extractos socioeconómicos más bien bajos. Pero igual hay una avenida completa que separa estos dos grupos. Entonces, esta falta de mezcla es lo que llamamos segregación. Y esto es interesante de ver porque en Estados Unidos sí se recoge información acerca del origen étnico y se puede ver que este mismo problema sucede tanto a nivel micro como a nivel macro. A nivel macro, por ejemplo, el medio oeste americano, predominantemente blanco, el sur, predominantemente afroamericano, y el suroeste y oeste con grandes poblaciones latinas, que son los naranjas, y algunas zonas asiáticas como Los Ángeles o en el norte noroeste de Estados Unidos. Bien, para nosotros, ¿qué es lo que queremos ver como segregación? Bueno, supongamos que tenemos una municipalidad y esta municipalidad tiene 4 escuelas. Y estas escuelas aglomeran 25 estudiantes vulnerables y 21 estudiantes no vulnerables. Independiente de la forma en que categoricemos la vulnerabilidad. Nosotros estamos usando una definición que es la de la ley CEP en Chile, luego hablaremos un poquito más de eso, y de esta manera el Estado define lo que va a ser un estudiante vulnerable y uno que no es vulnerable. Pero entonces, como vemos, esto sería entonces 54% los vulnerables y 46% no vulnerables en la municipalidad. Sin embargo, las escuelas, como ven, ninguna tiene 54-46. Y esto es lo que se llama segregación. Este alejamiento que tienen las escuelas de la distribución municipal genera dinámicas problemáticas y esos problemas han sido ampliamente estudiados en la literatura. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, yo esto no tengo que explicárselo a chilenos. Esto está aquí para explicárselo a los chilenos, pero ya los chilenos saben esto. La reforma educativa del 81 simplemente dividió en 3 sectores la educación pública municipalizada, la educación particular subvencionada y la educación particular. Y creó un sistema de mercado descentralizado y altamente segregado. Por descentralizado lo que se entiende es que no solamente es que es municipalizado, sino que además los padres y apoderados pueden decidir a dónde llevan a sus hijos y los centros educativos pueden decidir el estilo de educación que quieren impartir, el modelo de educación. Y esto está garantizado por la Constitución. Una de las razones por las cuales la Constitución podría tener un sentido que se modificase, se cambiase, se hiciese una nueva constitución, si a mí me lo preguntan, sería solo con este punto ya sería fundamental. Porque, aunque es cierto que todos los padres quisieran llevar a sus hijos al colegio de su preferencia, también hay que tener en consideración que esto crea problemas sociales, como veremos después en la presentación de Nacho, en la presentación de Felipe particularmente. Esto crea problemas y esto hay que tenerlo en consideración y hay que tener en cuenta que estos problemas hay que combatirlos y no se pueden combatir sino desde una mirada centralizada. Bien, entonces cuando yo llegué a Chile lo que veía era esto, era una lucha entre gente que quería una reforma al sistema educativo y otros que no. Y siempre me pareció muy extraño porque en todos los países del mundo se solicita una educación pública, gratuita y de calidad. Pero había gente que no quería. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto dio origen a este proyecto. Hay, como les dije, mucha literatura al respecto. La más básica, la fundamental es la de Lanois o la de Lacqua y Fábrega, que explican esta reforma orientada al mercado y que crea esta descentralización, una inversión privada y la generación de estos vouchers que los alumnos cargan en su saco y se les paga al colegio en el que atienden. Puga, ya más recientemente, en 2011,
muestra que los estudiantes avanzados dentro de estratos socioeconómicos más vulnerables migran del sistema estatal al sistema subsidiado. Y el sistema subsidiado genera políticas de segregación a través de ciertas políticas de admisión, expulsión de estudiantes reprobados y agrupamiento de estudiantes por su rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que querían era indicar que este colegio es mejor que este otro. Belay en 2003 dice que este sistema educativo hace que se pierda el efecto par. El efecto par son lo llamarían en economía las externalidades positivas, es decir, son los efectos que genera estudiar con estudiantes de otro extracto socioeconómico, para poder comparar las realidades de las demás personas. Y este efecto par ha sido medido y es importante en muchas sociedades. Finalmente, Daron Acemoglu, uno de los economistas más importantes del mundo, explicaba en 1999 ya que en un sistema educativo orientado al mercado, la segregación será el resultado de equilibrio. Es decir, no nos vamos a escapar de la segregación si se orienta al mercado la educación. Bien, entonces, nosotros, como les dije, nos estamos basando en la ley 20.248, que se llama de subvención escolar preferencial. Y esta ley es de 2008 con alguna modificación en 2016. Y hay otra modificación reciente, 2019. Es una política pública que asigna recursos a una institución educativa por cada alumno prioritario de educación preescolar, básica y media que cursa estudios en ella. Se creó en 2016 otra categoría que es la de estudiantes preferentes. Un alumno es prioritario si cumple con los requisitos establecidos por la ley, y para los efectos del estudio, de todos estos estudios que estamos haciendo, un alumno es vulnerable si su institución educativa recibe la SEP por él. Es decir, si el alumno va a una institución, esta institución firma un convenio con el Ministerio de Educación y entonces se le paga al colegio por recibir a este estudiante, entonces ese alumno se cataloga como un estudiante vulnerable. Bien, ¿cómo se mide la segregación? Entonces, tradicionalmente se mide con un índice, el de Duncan y Duncan, de 1955, y se mide con ese índice porque es de muy fácil interpretación. Lo que mide el índice es el porcentaje de estudiantes que deberían moverse entre escuelas para que hubiese segregación cero. Es decir, que si yo tengo un índice de Duncan de disimilitud de 0,3, esto implica que tengo que mover 30% de estudiantes vulnerables a otras escuelas, o 30% de estudiantes no vulnerables a otras escuelas, o una mezcla de ambos, para que la segregación sea cero. Pero ha habido otros índices, y hay ahora unos índices mucho más robustos y que cumplen ciertas categorías, ciertas condiciones, pero que no han tenido la llegada del de Duncan, porque primero por la cantidad de años que tiene el índice siendo usado, y porque es muy fácil de interpretar. Pero lo que podemos entender es que la mayor parte se basa en funciones del tipo PI partido por P, y 1 menos PI partido por 1 menos P. Y esto, PI es la proporción de estudiantes vulnerables de la escuela I, y P es la proporción de estudiantes vulnerables en la municipalidad o distrito escolar. Entonces lo que estoy viendo es, ¿se parece la proporción de estudiantes vulnerables de una escuela a la de la comuna? Entonces, si esto se parece, PI partido por P va a tender a 1, y 1 menos PI partido por 1 menos P también va a tender a 1. Y alejarme de esos ratios, de esas razones de cambio, hace que se genere segregación, se observe segregación. Entonces nosotros, como parte del trabajo del proyecto, y con ayuda de los estudiantes de la carrera, hemos desarrollado un sistema de visualización de la segregación socioeconómica educativa que hemos llamado S3G2, y que lo pueden ver en esa página web, s3g2.cl/app. Y es completamente abierto, libre, para todos poderlo utilizar y aprovechar los recursos. ¿Okay? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, básicamente les voy a mostrar rápidamente el backend o la parte más cercana a la base de datos, que está hecho en Go, que es un lenguaje de programación desarrollado por Google, con un framework que se llama Echo. Y este me permite establecer rutas de conexión a la base de datos de las consultas que vienen del frontend. ¿Okay? El servidor es un servidor Nginx, y la base de datos está en MongoDB. El frontend está hecho básicamente en React y JavaScript, usando Redux para evitar el camino muy largo por los árboles. Tiene multitud de objetos, el
sistema. Entonces Redux nos permite acceder directamente a los nodos de estos árboles de una manera eficiente. Y para la parte de generación de mapas y de gráficas, estaríamos utilizando 4 librerías, una que se llama Leaflet, otra que se llama OpenStreetMap para sacar los mapas, GeoJSON para generar los polígonos que se van a ver, y D3 para generar las gráficas. Bien, la base de datos está construida en 3 colecciones. Una colección de estudiantes, una colección de instituciones y una colección de municipalidades. Estos tienen índices únicos y índices múltiples que nos permiten acceder a la información tal y como la tenemos preparada. En total, son 18 índices para los estudiantes, 10 para las instituciones y 4 para las municipalidades. En total de datos para estudiantes son 8.2 gigas y los índices pesan 1,9 gigas. Como ven, son muchos datos, muchos datos. El tiempo de acceso promedio a cualquier registro cuando esté indexado es de 502 milisegundos, o sea, 0,5 segundos, y cuando no esté indexado es de 13.000 milisegundos o 13 segundos. Entonces, ahí la importancia de hacer unos buenos índices en la base de datos para poder acceder a esta información. En las instituciones y las municipalidades, como son mucho más pequeñas las bases de datos, pues los tiempos de acceso siguen siendo muy, muy pequeñitos, 64 megas y 3,4 megas, tanto en instituciones como municipalidades. Bien, pero lo comparamos. Hay una herramienta que les recomiendo a los estudiantes de informática que utilicen, que se llama Google Lighthouse Scoring, desarrollada por Google. Se instala un plugin en el navegador y que le permite a uno hacer una medición de qué tan eficiente está funcionando el sistema. Entonces, por ejemplo, comparamos productos comerciales, como el del Censo de Chile y un par de municipalidades de Estados Unidos, una del condado de Jefferson en Texas, que usa Sidewell Portico, que es una herramienta que interactuando con ArcGIS, que es la herramienta comercial más importante, y otra del condado de Orange en California, que usa una herramienta particular del grupo Timos. Y comparábamos a ver qué tal, cómo funcionaba nuestro S3G2 desarrollado por nosotros mismos, particular. Es cierto que los otros son de uso general y son adaptados a lo que necesita cada cliente y que puede tener muchas más cosas de las que necesitan. Eso hay que entenderlo. Nosotros el nuestro está reducido a su mínima expresión de modo de que sea rápido. Eso es lo que nos interesaba. Bien, como se pueden ver en todos los indicadores, nuestro servicio es mucho más rápido. Les recomiendo revisarlo, pero bueno, PERF es básicamente el rendimiento, que sería lo más importante, y se mide sobre 100, y nosotros tendría 100, y el más cercano sería este del grupo Timos, que es 95. Y la velocidad de acceso es 91, el BP, que es la Best Practice, es un indicador que mide que también se hace, 86. Y luego otros 2 indicadores cualitativos, que es SEO, que es la optimización para motores de búsqueda, y el PWA, que es la aplicación como una web progresiva. Y mide varios indicadores, 7 indicadores, y de esos cumplimos 5, pero los otros no lo hemos cumplido porque simplemente no le hemos dedicado el tiempo recientemente a esto. Estamos con el trabajo que se va a presentar después y esto lo hemos dejado un poco de lado. ¿Bien? Bueno, entonces la interfaz simplemente lo que va a estar mostrando cuando llegamos es un mapa de una comuna, de una región dividida en sus comunas y usando el índice de Duncan por referencia, pero pueden seleccionar el índice que ustedes quieran. Incluso valores absolutos o relativos de estos índices para los colores. Como se ve allí, mientras más rojo, más segregado, mientras más verde, menos segregado. Pues lo que ya todos sabemos, la zona nororiente de Santiago es altamente segregada, especialmente la comuna más segregada de todo Chile, que es Lo Barnechea. Luego, si yo selecciono alguna de las comunas, me iría a la visión de las escuelas. Aquí estamos usando bases de datos públicas del Ministerio de Educación. Por eso algunas escuelas puede ser que salgan fuera de la comuna. Por ejemplo, hay una azul que se ve fuera de la comuna, pero es por errores de la dirección que está reportada en
en la base de datos. Y como se ve allí, entonces yo puedo seleccionar un colegio, ver el número de alumnos no vulnerables, prioritarios, preferentes, matriculados, si tiene categoría rural o no, y ver gráficos respecto a eso. El tamaño aquí en este caso indica el número de estudiantes que tienen registrados cada uno de esos colegios. Si selecciono alguno de los colegios, entonces luego puedo seleccionar algún indicador que me muestre una línea de tiempo, una serie de tiempo acerca de los datos que tienen. En este caso, bueno, estaríamos viendo cómo ha evolucionado el número de estudiantes prioritarios y preferentes de la Escuela Artística Armando Dufay Blanc de aquí de Temuco. Bien, como conclusiones, entonces, S3E2 es un SIG web rápido, económico y bastante bueno, diría yo. Yo he trabajado bastante con sistemas de información gráficos y les puedo decir que es muy bueno el trabajo que se ha hecho. Los chicos han implementado un sistema que la verdad me pone muy orgulloso. Está basado en estándares comunes, como ya vimos, es altamente adaptable. Esto no necesariamente funcionaría con nuestro sistema habría que hacer algunos cambios en el backend simplemente para adaptarlo a otra base de datos, pero yo creo que no sería nada grave. Y en la interfaz también habría que hacer algunos cambios, pero sería fácilmente adaptable. Es robusto con Big Data, más de 2 millones de registros por año estamos manejando. Desde 2008 hasta 2018 o 19, Felipe no sé, después nos dirá exactamente, y más de 8 GB de datos. Entrega información adecuada a la escala que la necesito, ¿no? Desde la escuela a la municipalidad, a la región. Y en el trabajo futuro espero, si a algún estudiante le interesa seguir trabajando en esto, bueno, incluir estadísticas descriptivas e inferenciales. Y tenemos ganas de darle un énfasis especial a la estadística espacial en esto. Bien, esta sería toda la presentación. Nuevamente agradecerle a Felipe Schneeberger, a Ignacio Lincolao por sus presentaciones y su trabajo, y también a Andrés Flores, Eliot Mardones y Juan Pablo García, quienes se incorporaron recientemente. Andrés Flores y Eliot Mardones ahora se encuentran trabajando su trabajo, se encuentran realizando su trabajo de grado también conmigo en temas asociados. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, agradecerte la presentación que has realizado, y ahora me gustaría invitarlos a si alguno tiene alguna pregunta, la pueda poner vía chat y poderles dar una respuesta pronta por parte de Julio. No sé si tenemos alguna pregunta por el chat, los espectadores. Bueno, en vista de que no hay una pregunta directamente ahora, igual les digo que Julio va a estar durante todo el webinar, así que incluso si se animan ahora y la piensan mejor, tendremos otra oportunidad tal vez al final de todo de exponer o responder a esa pregunta, al menos dejar el contacto de Julio para pasarle la pregunta y que posteriormente se contacte con usted y la respondas. Gracias de nuevo, Julio, por su presentación. En otro contexto le damos un aplauso. Acá no creo que suene bien uno solo. Entonces me gustaría invitar ahora a nuestro estudiante recién titulado, bueno, ex estudiante ya, Ignacio Lincolao, que es egresado de nuestra carrera de Ingeniería Informática de nuestra universidad, como es lógico, y se ha titulado recientemente. Bueno, es decir, que hizo un trabajo excepcional como estudiante, obtuvo una nota de sobresaliente y uno de los promedios más altos de nuestra facultad. Yo vine a presentarnos precisamente lo que fue su tema de titulación, que se titula La asignación de estudiantes a escuelas mediante algoritmos paralizados con CUDA. Así que adelante, Ignacio, todo tuya la presentación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Para comenzar, como ya fue dicho anteriormente, el problema abordado se origina con la reforma del sistema educativo chileno de 1981, convirtiéndose en un mercado competitivo de servicio educativo, donde los padres tienen el derecho de escoger la escuela que prefieran y las escuelas tienen el derecho de establecer libremente su organización. En consecuencia, la asignación de estudiantes a escuela era completamente descentralizada. Ya desde el año 2016 se ha implementado gradualmente el sistema de admisión escolar SAE,
un modelo parcialmente centralizado de asignación de estudiantes a escuelas a través de una serie de criterios de selección parental y disponibilidad de las escuelas, teniendo como prioridad los postulantes que tengan hermanos o hermanas, si el estudiante es prioritario, si los padres trabajan dentro de la escuela, si es un exalumno. El modelo actual no considera aspectos socioeconómicos al realizar la asignación de estudiantes a escuela, por lo que problemas como la segregación socioeconómica no son posibles de resolver e incluso pueden incrementar. Es por eso que es necesario analizar los componentes socioeconómicos de cada estudiante y la distribución de estudiantes vulnerables y no vulnerables, tanto en la comuna como en cada escuela. El trabajo se centra en el recocido simulado paralelizado. El algoritmo de recocido simulado posee un gran potencial para resolver problemas de optimización global, pero con la desventaja que es muy lento para problemas con grandes espacios de búsqueda. Una de las alternativas que surgió para solucionar este problema fue la implementación de versiones paralelizadas. Algunos de estos trabajos fueron el de RAM en 1996, con un clúster de algoritmos de recocido simulado, el cual ejecutaba múltiples instancias, donde cada cierto número de iteraciones las instancias comparten el mejor estado, actualizando según sea necesario. También está el trabajo de Lee y Lee, que generaron múltiples versiones del algoritmo de recocido simulado con el uso de múltiples cadenas de Markov, diseñando versiones síncronas y asíncronas. Ya en el 2013, Ferreiro y colaboradores sustituyen el tradicional clúster por una unidad de procesamiento gráfico, también llamada GPU, probando las estrategias de versiones síncronas y asíncronas. Ellos concluyeron que tienen menos errores en la búsqueda de solución óptima y que la pérdida de velocidad de búsqueda no amerita el cambio de una solución asíncrona. Luego, en el artículo de Wei y colaboradores, se mejoró el tiempo de ejecución y estandarizó el proceso de enfriamiento para las variaciones de hilo. También implementó la reducción paralela para mejorar el tiempo de la selección de múltiples soluciones obtenidas, consiguiendo un mejor resultado. Uno de los trabajos más recientes es el de Francini y Studler. En 2019 diseñaron un framework para la implementación del algoritmo de recocido simulado. A partir de una revisión sistemática de la literatura, identificaron opciones disponibles para la estructura del algoritmo y clasificaron mediante una taxonomía más comprensiva, siendo fácil de utilizar. El algoritmo de recocido simulado es un algoritmo desarrollado por Kirkpatrick y colaboradores en 1983, el cual está basado en el trabajo de Metrópoli y colaboradores. Es un algoritmo heurístico de búsqueda local, el cual inicia desde una solución inicial, explora las soluciones vecinas de la solución actual y si encuentra una mejor que la actual, actualiza su estado a la nueva solución. Al contrario, si encuentra una solución peor a la solución actual, aplica un criterio probabilístico de aceptación, por lo que eventualmente puede aceptar soluciones peores, permitiendo escapar de las soluciones locales. Dentro de lo que es la metodología aplicada, está la estructura del algoritmo de recocido simulado, la cual está referida al trabajo de Francini y Studler, quienes dividieron al algoritmo en componentes con sus variaciones. Algunas de las variaciones que utilizamos fue la temperatura inicial, el cual es una temperatura fija igual a K. El esquema de enfriamiento seleccionado es el esquema geométrico propuesto por Kirkpatrick y colaboradores, la cual es una temperatura que será actualizada por la multiplicación de un alfa, donde alfa es un valor entre 0 y 1. La longitud de temperatura establece cuando actualiza la temperatura. Esta integra dos longitudes. La primera es L1, que actualiza la temperatura luego de un número dado de cambios aceptados. Y la segunda es L2, que actualiza luego de un número de iteraciones en una temperatura determinada. En el criterio de exploración está definido por un número fijo de soluciones generadas aleatoriamente en la vecindad y selecciona la mejor de ellas. El criterio de aceptación es utilizado es el criterio de Metrópoli, donde siempre se acepta una mejor solución a la actual. En el caso de encontrar una solución peor,
utiliza una distribución de probabilidades que tiende a ser más grande cuando la diferencia de los valores es muy pequeña o cuando la temperatura es muy grande. Finalmente tenemos el criterio de parada, creado por Hosman y Pott, el cual finaliza la búsqueda cuando la temperatura alcanza una temperatura mínima. Para cumplir nuestro objetivo, se generó la función objetivo, el cual utiliza algunos conjuntos. Uno de los conjuntos es el de los estudiantes I, un conjunto de escuelas J. También se define un vector de asignación de estudiantes a escuela, donde el vector de asignación tendrá valores del estudiante I que ha sido asignado a la escuela J en la iteración actual. Por lo tanto, cada estudiante solo puede asignarse a una única escuela en cada iteración. También se define el vector de tipo estudiante, que indica si es vulnerable o no. La matriz de distancia contiene la distancia recorrida de los estudiantes del conjunto I y todas las escuelas del conjunto J. También se define un vector con la capacidad de las escuelas. La función objetivo utilizada está integrada por 3 componentes. La primera es la distancia promedio normalizada por las distancias que pueden recorrer los estudiantes. Se normaliza debido a que los otros factores trabajan entre 0 y 1. La segunda componente es la segregación en el distrito escolar, medida con el índice de disimilitud de Duncan y Duncan en 1995, el cual está definido como la suma ponderada de las diferencias de las proporciones relativas de estudiantes vulnerables en las escuelas con respecto de las comunas y no vulnerables en las escuelas con respecto de las comunas. El tercer componente corresponde al costo promedio de tener escuelas que no estén completamente llenas o completamente vacías. Se entiende que una escuela tendrá un costo máximo cuando esté a media capacidad y de allí este costo bajará si la escuela está vacía o si está llena, teniendo un costo cero si está completamente vacía o completamente llena. Si la escuela recibe más estudiantes que su capacidad, el costo crecerá también. El ejemplo del gráfico es una escuela con capacidad máxima de 50 estudiantes. Cuando la escuela alcanza los 25 estudiantes, su costo será 1. En cambio, si completa la escuela con 50 estudiantes, su costo será 0. En el caso de excederse de los 50 estudiantes, volverá a aumentar el costo, resultando que independientemente del tamaño de la escuela, queda normalizado entre 0 y 1. Por lo tanto, la función objetivo que se minimiza se define como a partir de una combinación convexa de los componentes donde está la función objetivo que minimizamos. Dentro de los datos para este trabajo fue necesario crear los datos simulados a partir de fuentes reales, tanto como de escuela y estudiantes. En este caso se selecciona la ciudad de Temuco utilizando las siguientes fuentes. La cartografía de la información sobre la densidad de población a nivel de manzana, que se obtuvo a través del Instituto Nacional de Estadística de Chile, la información socioeconómica que fue obtenida de la Municipalidad de Temuco, los datos sobre la escuela de estudiantes que fueron obtenidos del Open Data dentro de estudios del Ministerio de Educación de Chile. Cabe mencionar que los datos que se aplicó un criterio de sobrecupo de un 10% sobre la matrícula del año 2017 para cada una de las escuelas. Los estudiantes totales se repartieron probabilísticamente entre el sector de acuerdo a la densidad de la población a nivel de manzana y respetando la configuración socioeconómica, generando este mapa. Los puntos amarillos muestran la distribución final de estudiantes vulnerables usada en la simulación, mientras que los puntos azules son los estudiantes no vulnerables. Los puntos rojos corresponden a la escuela. Se puede apreciar que en los sectores de la ribera del río Cautín está más densamente poblado que el centro de la ciudad, con estudiantes vulnerables. Además, se aprecia que se generó a nivel de manzana la densidad de población de estudiantes vulnerables y no vulnerables, con alrededor de un 30% vulnerable y 70% no vulnerable. Como resultado, se generó la paralelización del recocido simulado, donde se utiliza un proceso sincrónico de Ferreiro y colaboradores
tomando una ventaja de los múltiples procesos que contiene una GPU. Debido a la arquitectura de CUDA, o también llamada arquitectura unificada de dispositivos de cómputo, se trabaja por bloques de hilo. Cada bloque estará asociado a un estudiante y cada hilo a una escuela. El kernel se ejecuta en cada hilo. Esto permite realizar el cálculo de la función donde el estudiante del bloque es asignado a la escuela de su hilo correspondiente. Una vez calculado, se procede a la reducción paralela, permitiendo seleccionar el mejor resultado de la función objetivo a nivel de hilos por bloque, y luego aplicarlo nuevamente para que obtenga el mejor resultado a nivel de bloque. Con esto se obtiene el mejor resultado, el cual se envía a la CPU para verificar si es mejor que la solución actual y continuar con el algoritmo. Para la simulación se utilizaron las siguientes configuraciones. Algunos aspectos que destacar es el número de estudiantes, los cuales fueron 29.853, y la escuela 85. Dentro de los gamma, el gamma más alto es el gamma sub 2, donde prioriza la segregación, luego el costo cupo, que es gamma sub 3, y finalmente la distancia, que es gamma sub 1. El número de bloques utilizados fueron 32, 64, 128 y 256, y el número de hilos fueron 1, 32, 64 y 85 de cada combinación de bloques e hilos. Se realizaron 30 réplicas. Dentro de las especificaciones del hardware se utilizó como GPU una RTX 2070 Super con capacidad de 8 GB. En cuanto a la RAM, se utilizó una RAM de 16 GB y la CPU un Ryzen 9 con 12 núcleos. Como sistema operativo fue un Arch Linux. En la imagen se puede apreciar los resultados promedios de la función objetivo, así como sus intervalos de confianza para cada configuración de bloque e hilo. La mejor solución se consigue con un solo hilo y 256 bloques. Eso quiere decir que estaban 256 estudiantes explorando el cambio a una escuela diferente de la que se encuentran, aunque todos ellos exploraban el cambio a la misma escuela. Debido a que los intervalos de confianza son pequeños, se puede concluir que la probabilidad de obtener valores similares es alta. Aunque también cabe mencionar que las curvas resultaron contraintuitivas a lo que se pensaba. Resultaron ser ascendentes a medida que incrementaba el número de hilos, el valor de la función objetiva empeoraba. Respecto al tiempo medio de ejecución del algoritmo, se puede observar que el tiempo empeora tanto con la cantidad de bloques como con la cantidad de hilos por bloque. Parte del problema de deberse al overhead de copiar los datos de la memoria global a la memoria compartida en cada bloque. Otra fuente que podría ralentizar podría provenir de la superación del número de CUDA cores de la GPU, lo que genera una cola de ejecución. Respecto a los intervalos de confianza, se vuelven a ser pequeños, por lo que las réplicas tardan aproximadamente lo mismo. Para este y los siguientes gráficos se seleccionó el mejor caso encontrado de todas las réplicas realizadas, el cual fue de un hilo y 256 bloques, para observar cómo cambia el algoritmo con nuestra función objetivo. El gráfico se puede ver el rápido descenso del valor de la función objetivo, llegando a valores totalmente bajos. Respecto al valor de la distancia promedio entre estudiante y escuela en el tiempo, se puede apreciar que tiende a oscilar más, debido a que gamma sub 1 fue el coeficiente más pequeño de la función. A pesar de tener el inicio de oscilaciones ascendentes, luego logra continuar descendiendo. También la distancia recorrida promedio disminuye en cerca de 100 metros, recompensando con un menor recorrido a los estudiantes. Respecto al índice de disimilitud, se puede ver que logra casi eliminar la segregación estudiantil, llevándolo a valores muy pequeños, lo que es muy destacado resultado. Normalmente, para llegar a estos valores tan extremos es necesario incrementar la distancia promedio que recorre el estudiante. Respecto al costo de tener escuela abierta con poca matrícula, se ha logrado en este caso 4 de las 85 escuelas que se cierran. Es por eso que es posible conseguir mejores resultados.
en los componentes de segregación como se esperaba. Además, se puede apreciar que la curva osciló levemente en las iteraciones iniciales para luego descender y llegar casi a estabilizarse a un valor final. Como conclusión, se puede decir que los mejores resultados se obtienen con un número alto de bloques y bajos hilos. A medida que el número de hilos crece, el algoritmo consigue peores soluciones, lo que implica que se encuentran con mínimos locales. La diferencia entre los peores y los mejores resultados es relativamente baja. El tiempo de ejecución del algoritmo empeora tanto con el número de bloques como con el número de hilos, y el algoritmo alcanza excelentes resultados a nivel de segregación. Y eso, muchas gracias. Bueno, agradecer a Ignacio Lincolado por su presentación, excelente presentación. Le reiteramos a todos que al final de la presentación de Felipe estaremos dispuestos a atender todas sus preguntas, así que guárdenlas para el final y nuestros panelistas estarán aguardando por responderlas. Una vez dicho esto, decirles que ahora vamos a presentar la tercera presentación de este webinar, que estará a cargo de Felipe. Felipe, el apellido te lo debo realmente, pero bueno, una aproximación de la pronunciación sería Schneeberger o algo así, que también es egresado de nuestra carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Católica de Temuco, y al igual que Ignacio, con excelentes resultados durante toda su vida estudiantil. El tema que nos presenta tiene como título Machine Learning en la determinación de factores socioeconómicos de predicción del rendimiento en la prueba CIMSE. Así que adelante, Felipe. Ya, muchas gracias a todos los presentes. Partimos explicando los problemas. Una de las principales causas de la segregación actual en Chile radica en el modelo de la reforma educativa de 1981. No quiero entrar tanto en énfasis en esto porque fueron cosas explicadas por el profesor Julio anteriormente y por mi compañero Ignacio. Pero en este caso, por ejemplo, en mi trabajo, uno de los problemas específicos es que una forma de que los profesores, o sea, de los que encontramos, es que una forma de que los profesores no sean afectados por el puntaje CIMSE de forma negativa, algunos establecimientos decidieron tomar medidas para inflar los puntajes. ¿De qué forma? Reasignando profesores con mayor efectividad a cursos que serían evaluados en la prueba y dando prioridad a asignaturas como lenguaje y matemática. Esto es un informe que hizo el Mineduc en el año 2015. El estado del arte. En el estado del arte del Machine Learning podemos encontrar lo que es redes neuronales artificiales y prácticamente toda esta área de redes neuronales con procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos, se centran más en el subárea del Machine Learning, que es el Deep Learning. Y por fuera de esto encontramos lo que es Machine Learning casi puro, como árboles de decisión y algoritmos de Gradient Boosting como Extreme Gradient Boosting o Light Gradient Boosting. Partiendo con un poco lo que es el marco teórico, los modelos lineales siguen una siguiente ecuación. Esto es muy sencillo de entender. Esta es una regresión lineal múltiple donde tenemos un beta sub 0 y después otro peso por una variable y así infinitamente hasta n. O sea, hasta la cantidad n que tengamos de variables. Luego es importante tener en cuenta lo que es una regresión logística. Una de las más utilizadas y conocidas es la función sigmoide. Esta se puede ver reflejada en esta ecuación. Esta función tiene la regresión logística. Podemos ver que cuando el x tiende muy a positivos muy grandes, esto se vuelve 0 y por lo tanto esto de aquí se vuelve 0, o sea, el e elevado a menos x. Cuando tiene x muy positivas, grandes, esto se vuelve 0 y por lo tanto la ecuación se vuelve 1. En el caso contrario, que existan negativos muy grandes, la función se vuelve en esta parte de e elevado a menos x se vuelve indefinida y por lo tanto se vuelve 0, si es que la desarrollamos. El desarrollo lo podemos encontrar aquí, donde al final vemos que si esto y esto se vuelve infinito, nos estaría dando 0. Entonces podemos decir que
es la probabilidad de que la variable independiente o predictora adquiera el valor i, el valor k, adquiera el valor k, donde k es el nivel de referencia dado un predictor x que tiene valor x. Entonces, luego de esto, podemos entender un poco lo que es una regresión logística, podemos más bien entender lo que es una regresión logística multinomial, donde la diferencia radica en que no solamente estaremos evaluando 2 clases, estaremos evaluando 3 clases. Entonces, tenemos lo mismo que anteriormente, solamente que para cada clase va a existir una regresión. Entonces, tenemos nuestro valor z, y la suma de esto, de lo que se ve en la sumatoria, a ver, lo explico acá. Si tenemos un valor de k, que serían 3 clases, podemos entender que aquí existiría un valor indeterminado, pero sabemos que abajo de los zetas, e elevado a z sub 1 más e elevado a z sub 2 más e elevado a z sub 3 debería dar 1. Por lo tanto, esto nos debería entregar una probabilidad. El segundo nos debería entregar otra probabilidad y el tercero otra probabilidad, donde las probabilidades de P1, P2 y P3 sumarían 1. Es necesario entender eso. Por otra parte, pasamos a lo que son los métodos de ensamble. Se basan en la idea de poder generar múltiples modelos débiles, weak learners que se llaman, de aprendizaje automático que buscan responder al mismo problema, de tal manera que la combinación de los modelos creados puedan ser ayuda a obtener modelos más precisos o robustos. Entonces, primero entendamos lo que es un poco lo que tratamos de optimizar. Lo que nosotros tratamos de buscar con modelos de Machine Learning o cualquier modelo es que exista bajo sesgo, pero también baja varianza. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos preocupamos mucho de disminuir la varianza? Es posible que el sesgo suba. Y en caso de que intentemos bajar el sesgo, es posible que la varianza suba. Por lo cual siempre en estos casos tenemos que buscar el equilibrio óptimo para obtener un resultado que no sea sesgado ni tampoco con una alta varianza. Entonces, partimos explicando que dentro de los métodos de ensamble existe una técnica que se llama bootstrapping. En esta técnica, lo que se intenta hacer es que los datos iniciales los dividimos en una cantidad L de muestras y para cada muestra generamos un valor en el estimador que necesitemos evaluar. Luego obtenemos el promedio de los estimadores con un intervalo de confianza para teta. En el bagging podemos ver que es prácticamente lo mismo. Con nuestros datos iniciales generamos una cantidad L de muestras bootstrap, o sea, de casi prácticamente esto, y cada weak learner es ajustado a cada muestra, generando así un método de ensamble donde cada weak learner aportaría algo al modelo final. Una forma más específica de ver los modelos de ensamble es en específico ver cómo funciona Random Forest. Random Forest es un algoritmo muy utilizado, pero que en este caso no está, hoy en día en el estado del arte no se está ocupando demasiado para resolver problemas por lo menos tabulares. Entonces tenemos nuestros datos iniciales, tenemos L muestras de Bootstrap, pero con la diferencia de que cada muestra de Bootstrap va a tener características al azar, o sea, características seleccionadas por la muestra Bootstrap y se generan árboles. Los árboles profundos ajustados en cada muestra de arranque considerando solo las características seleccionadas. Esto quiere decir que cada árbol puede ser indistinto al otro y es prácticamente lo que buscamos, cosa de que una vez que intentemos promediar los modelos de ensamble, o sea, los bosques, obtengamos un modelo de ensamble de bosques. Y por último pasamos a lo que es el boosting, que es uno de los temas más principales que se utilizaron en esta tesis. El boosting lo que consiste es, partimos con datos iniciales
entrenamos modelos y generamos prácticamente un ensamble de modelos y evaluamos. Luego reajustamos y en el reajuste nos van a quedar residuos los residuos de los datos que no fueron bien entrenados, o sea, que no se ajustaron, y los volvemos a iterar. Esto lo podemos hacer infinidad de veces, pero hay que siempre estar restringiéndolo en base a que si utilizamos muchas veces esta iteración, el modelo se va a sobreajustar y no tendrá y quedará sesgado prácticamente de los datos que queramos evaluar previo al entrenamiento, o sea, posterior al entrenamiento. Por lo cual, el número de veces que repitamos este proceso tiene que ser controlado por 1. Entonces, la metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo es establecer una línea base con regresión logística multinomial y un optimizador que es común utilizado, LBFGS, con 216 variables que utilizamos. Otro algoritmo que tomamos en cuenta, igual es una regresión logística multinomial con optimizador Newton-CG. A su vez, tomamos un algoritmo de boosting, que es Light Gradient Boosting, con un booster que se llama Gradient Boosting Decision Tree. La cantidad de variables que para cada uno de estos casos generamos 3 modelos. Estos modelos tenían, el primer modelo de cada algoritmo tenía una cantidad de 416 variables. Luego, el segundo modelo de cada algoritmo tenía 20 variables que eran dadas en base a los pesos o la importancia del modelo o la importancia de cada característica del modelo. Y luego utilizamos todas las variables exceptuando los promedios de nota del año 2016, 2017 y 2015. La metodología que utilizamos para ver que nuestros datos no se sesgaran y corroborar que nuestro entrenamiento estaba bien es por una validación cruzada, donde esto consiste en que tenemos los datos de entrenamiento y los dividimos en múltiples partes. Entonces, cada parte, o sea, en este caso estamos haciendo un ejemplo con que lo dividimos en 10 partes, 9 partes la ocuparíamos para el entrenamiento y una para evaluar. Y así sucesivamente hasta que ocupemos todo el dataset hasta completar las 10 iteraciones. En los datos tenemos que utilizamos, en realidad eran 260.000 datos aproximadamente, de los cuales solo nos quedaron 131.251, debido a que tuvimos que limpiar datos como nulos, datos que no tenían registros, alumnos que aparecían con promedios de nota 0, etc. Nos quedaron para su uso 49%, 41,01% de los datos totales. Estos se distribuyen prácticamente en que hay una gran cantidad de elementales y adecuados, que es lo más alto que un alumno puede entrar en las categorías del CIMSE, es adecuado. Entonces, partamos explicando lo que es una curva ROC. La curva ROC representa la tasa de verdaderos positivos frente a una tasa de falsos positivos, una diferencia en diferentes umbrales. Eso quiere decir que si evaluamos, supongamos, el primer modelo, lo evaluamos casi en el 0,6, este tendría un porcentaje de 2, o sea, de 20 y tantos % de tasa de falsos positivos. Lo que buscamos con esta curva es que nos queden lo más parecida a una curva de 90 grados, o sea, que estén alineadas en el extremo superior izquierdo. De esa forma, diría que el modelo es capaz de predecir con una alta confianza toda su clase. Entonces, partamos viendo que estos son los modelos creados con optimizador LBFGS. Estos modelos no presentan mucha curva, lo que denota que no están siendo muy bien entrenados y que prácticamente existe mucha tasa de falsos positivos. Ahora, si se dan cuenta,
cuando pasamos al modelo 4, 5 y vamos a excluir el 6 en este caso, vemos que las curvas aumentaron. Y esto quiere decir que este modelo, por lo menos, ya puede predecir mucho mejor a cierta categoría de alumnos, que sería los alumnos que se encuentran en la clase insuficiente y adecuado. También podemos ver lo mismo en los modelos 7, 8 y 9. Igual lo vamos a excluir en esta vez porque no presenta una buena curva en comparación a sus demás compañeros de modelos en este caso. Y podemos ver que la curva en este caso es muy parecida entre las 7 y 4, lo cual podríamos decir que son los modelos que mejor rendimiento tienen. Esta es una representación gráfica, entonces es muy difícil de interpretar esta gráfica más, más estrictamente, por lo cual es necesario evaluar el AUC. El AUC lo que nos dice es el área bajo la curva, o sea, todo lo que está debajo de esa curva ROC. Y lo que nos trata de dar a entender es que es una medida de probabilidad que el modelo clasifique un verdadero positivo más alto que un verdadero negativo. Entonces, cuando evaluamos, obtenemos un promedio micro, donde el promedio micro simplemente es un promedio de la cantidad de datos buenos que se clasificaron en base a la cantidad de total de datos que existe en el conjunto. En cambio, macro es la cantidad o sea, es un promedio de las proporciones de clasificación correctas por clase. Por eso pueden diferir un poco entre una y otra, pero prácticamente casi siempre deberían estar muy, muy cercanas. Podemos ver que los modelos 7, 8 y 9 son los creados con Lagrange Boosting y 4, 5 y 6 con un modelo de regresión logística con optimizador Newton CG. Podemos ver que el modelo de 7 es el que mejor resultados tuvo, incluso llegando a un insuficiente de 0.86, lo que se considera bueno. No llegamos a la categoría de excelente, pero sí podemos considerar bueno, igual a su mismo, al igual que la categoría adecuado. Por otra parte, podemos ver que la clase elemental es una clase muy difícil de distinguir debido a que está intermedia entre insuficiente y adecuado. También dar a conocer que los puntajes que se asignan para elemental son solamente 50 puntos de diferencia que existe entre un insuficiente o para pasar a adecuado. O sea, el rango es muy pequeño, por lo tanto el modelo puede estar confundiendo que muchos de la categoría elemental pueden pertenecer a insuficiente o pueden pertenecer a adecuado. Entonces vamos a explicar igual lo que es un poco la precisión. La precisión del modelo es la tasa de positivo más la tasa de partido, la tasa de positivo más la tasa de falsos positivos. Y la exhaustividad, en este caso, que se llama recall en inglés, es la tasa de positivo, o sea, los verdaderos positivos más los falsos partidos, los falsos negativos. El F1 lo podemos explicar como la presión, o sea, 2 por la presión por el recal y la presión más recal, partido en la presión más recal. Y el accuracy es la cantidad de veces que se clasificó bien todas las clases. Entonces, tenemos la cantidad de verdaderos positivos y la cantidad de verdaderos negativos partido en el total de datos que existen. Entonces, aquí podemos ver que en exactitud el modelo 4 tiene una mayor exactitud, mientras que el modelo 7, que es uno de los mejores igual hasta el momento, presenta una exactitud de 0.4. En exhaustividad, igual el modelo 4 es el que tiene mejor exhaustividad, pero siempre se tomó en cuenta la desviación estándar, ya que por eso es que se le otorgó una mayor o se tomó como mejor modelo en esa sección. Pero en valor F1 vemos que el modelo 7 es el que tiene una mejor desempeño. En cuanto al entrenamiento de estos 9 modelos, podemos ver que los modelos con regresión logística multinomial y optimizador Newton CG tienen
un desempeño bastante malo si lo comparamos con el tiempo que toma entrenar un modelo de Light Gradient Boosting. En este caso nos tomó 3.6 segundos y prácticamente es 300 veces más que el modelo anterior. Entonces, con base en lo anterior, podemos decir que el modelo 7 es el que mejor rendimiento y desempeño entrega, y que las categorías que más otorga importancia son la nota y la autoevaluación. Por otra parte, podemos ver que las notas, si diferenciamos por clase, podemos ver que las notas sí tienen un efecto ¿cómo llamarlo? Una significancia en clase, debido a que podemos ver que el promedio de notas de la clase adecuado es 6,3, en elemental un 6 y para lo insuficiente un 5,7. Y esto se da prácticamente en casi todas las variables que podemos ir observando, donde podemos observar, por ejemplo, esta, que es la que también se siente un alumno, qué tan capaz se siente un alumno de aprender, si se siente muy capaz de aprender matemática, vemos que la categoría, la categoría adecuada, un 70% de los alumnos responde que se siente muy capaz, mientras que en elemental un 50% y en insuficiente un 36%, un 37%. Así como también vuelve a aparecer el promedio y aparece también como una de las variables más importantes que da ganancia al modelo, el índice de clima de convivencia escolar que existe en el establecimiento. En las conclusiones, entonces, podemos observar que tanto el área bajo la curva ROC y la exactitud del modelo del modelo 7 es hasta 9 puntos extra respecto al modelo generado con regresión logística multinomial y optimizador LBFGS, que utiliza las mismas características y cantidad de datos. El tiempo de entrenamiento de los modelos con Light Gradient Boosting utilizando el Gradient Boosting Decision Tree se reduce significativamente, siendo prácticamente 300 veces más rápido el entrenamiento que un modelo generado con regresión logística multinomial con optimizador Newton CG, que utiliza las mismas características y cantidad de datos. Los promedios de notas del año 2017, 2017 y 2016, además de saber si un alumno se siente muy capaz de aprender matemáticas, representan un aporte global al modelo Light Gradient Boosting de 52%. Cuando se utilizaron los promedios de notas de los alumnos, el modelo fue drásticamente peor en exactitud, lo que indica que las notas son un buen predictor en el rendimiento de las pruebas SIMSE. Al remover las notas, las variables socioeconómicas, como el ser beneficiario de la SEP, adquieren importancia en los modelos, aunque se pierde poder predictivo en las mismas. Aunque el promedio de nota está parcialmente correlado con variables socioeconómicas, es necesario incluirlas en conjunto para generar un poder predictivo más alto en el modelo. Hay un componente de variabilidad que se explica únicamente por la interacción entre estas variables y representa información socioeconómica y personal que no ha sido recogida por el cuestionario de estudiantes de padres y profesores aplicados junto al SIMSE. Con eso termino mi presentación y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, ahora ya una vez vistas las 3 presentaciones que traíamos en este webinar, me gustaría entonces que diéramos paso a todos los presentes a exponer sus preguntas y tratar de contestarlas en este momento. Entonces, adelante nuestros espectadores, nuestros panelistas para ese proceso, si hay alguna pregunta. Comentar en lo que llegan las preguntas que el trabajo de Ignacio ha sido aceptado recientemente para la Jornada Chilena de Ciencia de la Computación. Estará exponiendo su trabajo en noviembre, es decir, es un trabajo de mucha actualidad. Así que igual sobre eso pudieran, no sé, tal vez alguna pregunta o... Bueno, aquí hay una pregunta que me deciden que por qué decidieron usar React sobre Python. ¿Queréis que responda yo? Adelante, No se le sí. escucha igual, profe. Bueno, se utilizó React porque Python en realidad no nos servía para el frontend. React hay que entender que es un framework tipo librería, no se puede llamar framework, pero es más bien una librería que trabaja del lado del frontend.
Y Python no es un lenguaje de backend, entonces no tiene cabida. La pregunta quizás podría haber sido ¿por qué no utilizamos Python en vez de Go? Creo que ahí sí podemos utilizar Python, pero el procesamiento que Go nos entregaba es muy similar al de C. Entonces, y Python es mucho más fácil de escribir, mucho más fácil de interpretar, pero eh, es mucho más fácil, o sea, era mucho más rápido para la cantidad de datos que teníamos utilizar Go. Bueno, tengo una... Gracias Felipe. Hay una pregunta de Carlos Uñate que nos pregunta al doctor Julio específicamente, creo que dónde pueden acceder a los mapas de segregación que presentaste, Julio. Sí, les voy a dejar aquí el link nuevamente. Sería s3s2.cl/app. La página del... Perdón, ya la escribí mal. https://s3s2.cl. Esa sería la página web del proyecto y /app para la aplicación. s32.cl/app. Gracias, Julio. No es una pregunta exactamente, pero bueno, también tenemos la intervención de nuestra vicedecana Paola Leal, que le agradece a todos y los felicita por las presentaciones. Exactamente, dice muy buenas las presentaciones. Así que gracias en nombre de ellos de esas felicitaciones. Y a mí me gustaría también hacer una pregunta a Julio, sobre todo, que es el que está llevando este proyecto de forma global. Y sería que si me podría responder que el futuro de esto con los muchachos o con futuros estudiantes, qué temas han quedado abiertos, qué temas están ofertando, quién está trabajando, en sentido general. Sí, bueno, ahora Andrés Flores está trabajando particularmente sobre el tema que estaba trabajando Felipe, pero a un nivel un poco más macro. Felipe estaba trabajando a nivel micro con los estudiantes y Andrés va a trabajar a un nivel un poquito más elevado, a nivel de escuela, para poder incluir los índices de segregación, ¿sí? Hay índices de segregación locales que se llaman y estos se pueden medir a nivel de escuela, o descomponer un índice, también se puede descomponer un índice y ver cuál es el aporte de una escuela a un índice comunal, por ejemplo, y usarlo como variable. Entonces queríamos ver efectivamente si esto afectaría el rendimiento promedio de la escuela, tal y como lo evalúa la Agencia Nacional de Calidad. Esa es una parte que estamos haciendo. La otra parte sí ya a un nivel más potente con el profesor Ricardo Mora de la Universidad Carlos III de Madrid, es que estamos haciendo un análisis bien exhaustivo de los componentes de la segregación en todo Chile. Y los resultados hasta ahora han sido muy interesantes porque nos permiten ver que efectivamente hay componentes espaciales, es decir, dónde vive la gente, hay componentes socioeconómicos, es decir, que el recibir o no recibir la subvención es un componente fuerte, y también hay componentes de etnia que también se observan. Y estos componentes de etnia varían de macrozonas, porque lo estamos agregando a nivel de macrozonas, entonces varían a nivel de macrozonas. Por ejemplo, en las zonas que hay mayor representación de estudiantes que se autodenominan mapuches, por ejemplo, la segregación, el aporte a la segregación de la etnia es más fuerte y es un resultado muy interesante. Gracias, Julio. Otra pregunta también de nuestra vicedecana Paola Leal, pregunta si han utilizado estas herramientas y heurísticas en otros contextos. Bueno, esa es una excelente pregunta. Se me olvidaba que también tenemos a Rafael Fuentealba, que también está trabajando con el trabajo de Ricardo Mora en la librería, una librería para R de los índices de segregación descomponibles. Y que es un trabajo bien interesante porque incluye mucho de trabajo en C sobre R, e incluso multicore o múltiples hilos, y también no sabemos todavía si vamos a tener cuestiones de recursividad y todo. Entonces, algorítmicamente es complicado el tema. Ahora, la pregunta de Paula. La verdad es que, bueno, yo siempre he trabajado con optimización y lo hemos aplicado en otras cosas, pero
desde que estoy trabajando en esto, ya desde hace como unos 4 o 5 años, me he dedicado a esto exclusivamente para cuestiones de optimización. Así que no lo hemos aplicado en otras cosas publicadas, no lo hemos hecho. Yo imagino que sea no en el contexto de segregación, sino en otra, que no te Sí, sí, hable por de... eso, no. Publicadas en otros contextos no lo hemos hecho todavía. Claro. Tenemos una pregunta también de Carlos Sangüesa Ramírez que nos dice exactamente: hola estimados, ¿cuál fue el mayor problema que se encontraron en el camino del análisis de los datos? Gran trabajo de todos, un abrazo. Esta que le responde Ignacio, que no ha respondido. El mayor problema dentro de análisis de datos fue bueno, la comprensión eh, de utilizar correctamente los resultados a través de los algoritmos que se utilizaron, que en mi caso, que fue más, es que el camino, quizás el mayor problema fue la parte de lograr obtener asociar, calibrar, mejor dicho, los algoritmos para poder encontrar los resultados que uno espera o trata de llegar, debido a que se necesitan muchas pruebas, testear reiteradas veces, y pueden tomar algunos meses obtener ciertos resultados esperados, porque muchas veces son problemas de ajustar algunas variables y hay que mucho tiempo de probar. Más que nada, eso sería. El otro es de quizás la obtención de las fuentes, que a veces no están eh, como eh, es- no están como conectadas, y hay algunos fuentes que te entregan distintos números o cantidad de personas eh, comparado con otra fuente. Eso serían. Muchas gracias, Felipe, no sé Ignacio. si quiere responder. Sí, si quiere, puedo agregar más a lo que Nacho dijo. En mi caso, bueno, yo igual trabajé gran parte de los datos de la herramienta de S3, E2. Entonces, puedo decir que, a ver, partiendo de que los datos los obtenemos del Ministerio de Educación y distintas fuentes, es muy difícil de repente unir los datos, debido a que, por ejemplo, errores del ministerio o errores de la agencia, ya que están trabajando indistintamente, eh, causa que se generen alumnos extra y que hay que eliminar. Muchas veces nos pasó que analizando los datos, nos encontrábamos con alumnos que eran iguales y que aparecían en distintos colegios. Eso era un error grave que encontramos y que teníamos que ir viendo cómo solucionar. Entonces, gran parte del análisis de datos, yo creo que, o los mayores problemas que tuvimos al analizar los datos, no fue tanto a analizarlo en sí, sino que más bien hacer como todo el proceso de ingeniería de datos, de limpiarlos, ver que no estuvieran repetidos, y más aún cuando estamos trabajando con Big Data y que tenemos que generar prácticamente no sé cuántos for para poder estar revisando cada dato. Eso. Ya, muchas gracias, Felipe, también por tu respuesta, igual que a Ignacio. No veo más ninguna pregunta en el chat. De todas formas, bueno, acaba de entrar una. Rafael Fuente Alba. Hola. ¿Cómo evaluarían la disposición de datos que entregan los distintos organismos chilenos? Muy interesante la pregunta, Rafael. ¿Creen que la disposición para este tipo de proyectos y otros se debería mejorar de parte de estos organismos o entidades? Yo concuerdo con la apreciación de Rafael también, y igual le paso a los expositores
Bueno, la verdad es que el Ministerio de Educación en ese sentido es bastante abierto, tiene mucha información y está relativamente bien construida. Como dijo Felipe, hay algunos aspectos que hay que corregir, pero es porque son entidades diferentes. El Centro de Estudios y la Agencia de Calidad son dos organismos diferentes y la recolección de la información de la Agencia de Calidad es básicamente a mano. Entonces, no sé si alguno ha sido ayudante en el CIMSE, en la aplicación del CIMSE, pero lo que tengo entendido es que la aplicación del cuestionario es básicamente manual. Entonces tiene errores, tiene detalles, gente que no responde o responden 2 veces una misma pregunta, cosas así. Entonces, bueno, esas cosas hay que limpiarlas. Pero realmente el Ministerio de Educación es un ejemplo maravilloso creo que sería de lo mejor que uno podría, de lo que uno podría destacar aquí en Chile acerca del acceso a datos. Bueno, el Carlos Sangüesa, que trabajó conmigo también, él sabe que, por ejemplo, los datos del Congreso de Chile son muy buenos, pero están súper mal estructurados. Que también hemos trabajado otro problema de que cómo se visualiza el espectro político del Congreso de Chile. Los datos se pueden obtener y se puede trabajar con ellos, pero igual están súper mal estructurados y hacer un análisis profundo es complicado porque básicamente meten un HTML dentro de un XML y se complica muchísimo la búsqueda de la información específica, pues, o sea, para hacer análisis de texto es complicado. Pero en términos generales, en este sentido es bastante transparente. Claro, la Agencia Nacional, la Agencia de Calidad de la Educación no otorga esta información libremente, sino que uno tiene que firmar un compromiso para que ellos le den los datos a uno y esos datos los puede usar uno en su investigación y luego tiene que proveer los resultados, dárselos a ellos para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a políticas públicas, ¿ok? Ese es un compromiso. En cambio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación los pone libres y abiertos y es bastante bueno. No sé en otros ámbitos. En otros ámbitos la verdad es que no sé. Hay gente que conozco que ha tenido muchos problemas de transparencia y acceso a los datos. Otra que le ha ido bastante bien, pero bueno, no creo. Por ejemplo, otro trabajo que estuve haciendo con otros colegas eran PDFs escaneados. Entonces podrás imaginarte que había que recorrer, esto era para reconstruir series de tiempo de inversión de diferentes programas sociales de Chile y había que traspasarlos a manos a las bases de datos. Entonces, aunque te daban la información, básicamente era como la típica película esa del juicio donde tú pides la información y te ponen 25.000 cajas y búsquela usted mismo. Había que, no se podía buscar sino a mano. Muchas gracias, Julio, por la respuesta. Estoy viendo a ver si llega algún otro tipo de... Bueno, Patricio Quesada dice, buenas tardes, lamentablemente por tiempo me integré tarde a la conferencia. En forma general, primero quisiera conocer si han obtenido y analizado datos referentes a estudiantes secundarios de educación media, técnica profesional y si hay algún cruce con información particularmente a estudiantes de origen mapuche. Y en segundo lugar, ¿dónde se puede obtener mayor información de vuestros estudios? Muchas gracias. Un abrazo, Patricio. Sí, bueno, Patricio, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ya hace un ratito les asumí. Bueno, estoy haciendo un trabajo con el profesor Ricardo Mora de la... Se ha entrecortado la voz del profesor Julio. Esperemos un momento. Ahora sí, Julio. Perdón, ok. Ahora sí, ok. Que muchas gracias, Patricio. Estoy haciendo un trabajo con el profesor Ricardo Mora del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III en Madrid. Ahí trabaja otro alumno, Rafael Fuentealba. Y en este trabajo sí estamos viendo cuestiones sobre étnicas, o sea, estamos viendo cuáles son los componentes de la segregación, como ya dije. Entonces, descomponiendo la segregación por diferentes variables para ver cuánto aporta una sobre otra. Es cierto que la segregación es básicamente espacial, pero no es, lo menciono porque estoy iniciando mi tesis. Okay. Perfecto, bueno, cualquier cosa me avisa. Es cierto que la segregación es un fenómeno básicamente espacial y el grueso de la segregación, como se vio al principio de mi presentación,
se explica muy bien con cuestiones espaciales. Luego, pero luego, ¿qué pasa con la cuestión socioeconómica? Dentro del espacio hay cuestiones socioeconómicas que se pueden rescatar y sí, efectivamente. Menos, el aporte es menor, pero sí se puede. Ahora, no hemos trabajado con estudiantes de secundaria porque este problema de la segregación tiene que corregirse desde el principio. Una vez que ya el niño se convierte en un adolescente y adquiere cierto grado de persona individual, ¿no? Dirían los psicólogos que es muy complicado hacer los cambios necesarios. Mientras que un niño pequeño, otro niño es otro niño y juega con ese niño y ahí no va a haber problemas de segregación. Ese era nuestro objetivo con el estudio. O sea, por eso se hace con estudiantes de educación básica y no con estudiantes de educación media, pero se podría hacer. Se podría hacer básicamente ya los datos serían cuestión de descargarlos, procesarlos y hacer los mismos estudios que estamos haciendo. No hay nada fuera de lo común con respecto a esto. Si tiene alguna otra pregunta, Patricio, a la orden. Gracias, Julio, nuevamente. Igual, la Patricia, igual que se reúnan y yo creo que van a poder tener un poco de tal vez de colaboración y va a ser mucho mejor. Vuelvo a preguntar dónde obtener más información. Perdón. Yo creo que mayor directamente información, sí, en el Julio, sitio web que ya lo pusimos, http. Y dejar tu contacto de nuevo, Julio, no sé si él lo tendrá. Sí, le voy a dejar mi correo electrónico. Es 3.2.cl, ahí está el sitio web y mi correo electrónico jrojas@im.uct.cl. Bueno, gracias, Patricio, también por tus preguntas. Claro, Carlos nos sugiere agradecerles primeramente al espacio que se nos ha brindado en la universidad para hacer este tipo de actividad, que en este tiempo de pandemia es muy necesario contar con él. A los expositores, como es lógico, a Julio, a Felipe y a Ignacio, por habernos dedicado su tiempo y exponer tan claramente todas las ideas. A todos los que hemos estado como panelistas o como oyentes o espectadores en esta actividad también. Agradecerles por haber estado acá todo este tiempo y exhortarles que el día 11 de noviembre tendremos un nuevo webinar, esta vez a cargo del Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas. No sé si lo dije correctamente. Ciencias, Matemáticas y Físicas, el orden capaz que me quieran crucificar, pero no. Entonces eso, invitarlos a todos a que estén también presentes en la próxima entrega de este ciclo que está organizando la Facultad de Ingeniería. Así que eso, gracias a todos.